Muy bien, estamos contentos nuevamente, estamos gozosos de que Dios nos permite, nos concede la grande bendición de poder continuar con estas enseñanzas que sin duda alguna son de grande bendición para nuestra vida, porque es la propia palabra de Dios eh, que nos habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Es su propia palabra la que nos enseña, pero también en esa enseñanza nos exhorta, nos anima, nos redarguye también y nos hace esa invitación, ¿verdad? A que analicemos nuestra vida delante de Dios, delante de su palabra y hagamos los cambios, los ajustes, vamos a llamar de una manera, pertinentes que debemos de hacer para que realmente con nuestra vida glorifiquemos, exaltemos el nombre de nuestro Dios. Porque recordemos que para eso hemos sido llamados, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite o nos da esta bendición de poder estudiar esta carta de Santiago. Estamos en el versículo 3 y vamos a ver el día de hoy tan solamente el versículo 3 y el versículo 4. Y dice la palabra de nuestro Dios, se los comparto, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Recordemos, hermanos, que Santiago, el escritor de esta epístola, dirige su carta precisamente a creyentes, en aquel entonces a creyentes judíos, y les llama precisamente en el versículo 2 como hermanos míos. Y le llama de esta manera una y otra vez, le va a seguir llamando a lo largo de esta epístola, como una muestra de afecto y de amor para con ellos. Pero también porque él sabe, hermanos, la condición o la situación que ellos como creyentes de Jesucristo están atravesando en estos momentos. Creyentes que por causa de su fe perdieron todo. Perdieron sus casas, propiedades, familia. Eran oprimidos, eran arrastrados a las cárceles, eran enjuiciados de una manera injusta totalmente. Verdaderamente estos creyentes, hermanos, sufrían, padecían, y todo por causa de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago les dice, les sigue diciendo, tengan por sumo gozo, dice. Aún en esa adversidad, en esa prueba, en esa lucha, en esa aflicción en la cual ustedes se encuentran, dice, tengan por sumo gozo, por alto gozo, por alta alegría, por alto deleite. Cuando os halléis, dice, o cuando caigan, o cuando sean rodeados, dice, de diversas pruebas, de multitud de pruebas, de varias o variadas pruebas, adversidades. Siéntanse contentos, siéntanse llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de deleite, cuando estén sumidos en muchas adversidades, en muchas pruebas. Y ahora en el versículo 3 les da el porqué. Dice, sabiendo, comprendiendo o reconociendo. El verdadero creyente, hermanos, debe de saber o sabe. El verdadero creyente comprende
reconoce que las pruebas que sufre, entendamos, por causa de su fe en Jesucristo, no son pruebas o no son adversidades que suceden por casualidad. El verdadero creyente sabe, comprende y reconoce que todo viene de la mano de Dios. Todo, toda esa prueba, esa adversidad, viene de la mano de Dios. Es Dios mismo quien está detrás de la dificultad. Es Dios mismo quien está detrás de la prueba. Es Dios mismo. No es casualidad. Es Dios mismo actuando en tu vida. Aquellos que no saben, aquellos que no comprenden, aquellos que no reconocen que no es por casualidad cada prueba en la cual el creyente se o cae, se mete o cae, aquellos que no comprenden esto, aquellos que no comprenden que es Dios mismo quien está detrás de esta prueba, detrás de esta dificultad, reniegan. Oigan, y no nada más reniegan, sino también culpan todo y a todos. Culpan las circunstancias. Oigan, creen que es por causa del pecado, aunque en parte así lo es, que tú o que el creyente, perdón, está sumido o sumergido en una lucha, en una adversidad, en una dificultad, en una prueba. ¿Y a cuántos hemos nosotros escuchado que sacan su juicio de una manera literal o de una manera rápida, sacan juicio y luego dicen está enfermo o se encuentra atribulado o se encuentra sufriendo o le sucedió esto? ¿Por qué? Porque anda mal, seguramente, porque ha pecado. Pero eso no es siempre, ¿no? Y recordemos tan solamente ese personaje que sufrió verdaderamente sin causa. Estoy hablando de Job. Recordemos que este personaje era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Mas, sin embargo, sufrió grandes adversidades, grandes dificultades, grandes pruebas. Y todo fue sin causa. Entonces, el verdadero creyente sabe, comprende, reconoce que no es por causa del pecado que tú caes en una prueba, aunque repito, en parte sí, pero no siempre es así. El verdadero creyente sabe que no son las circunstancias, sino que es Dios mismo actuando en la vida del creyente con un propósito, por el cual se encuentra o nos encontramos sometidos, sujetos, sometidos a diferentes pruebas, diferentes dificultades, diferentes adversidades. Otros más culpan inclusive al diablo. Muchos reprenden o se atreven a reprender al diablo mismo porque creen que lo que están viviendo es obra del diablo mismo. Por eso es importante que nosotros como creyentes sepamos, comprendamos y reconozcamos que cada una de las pruebas o adversidades o dificultades en las cuales pasamos a lo largo de nuestra vida como creyentes, Dios está detrás de cada una de ellas. No son las circunstancias,
no es tu vida pecaminosa, aunque en parte sí, pero no lo es, o no es siempre, y no es Satanás, es Dios mismo quien está obrando algo en ti, para algo también. Dios quiere que veamos, hermanos, y sintamos su mano poderosa en medio de la dificultad. Para eso son esas pruebas, para que tú veas su mano poderosa actuando, apoyándote, fortaleciéndote, dándote de su gracia en medio de la dificultad. Dios quiere que tú te fortalezcas en Él. Dios quiere que tú confíes total y plenamente en Él. Y aunque el sufrimiento, aunque el dolor, aunque la adversidad sea mucha, Dios quiere que tú aprendas a depender y a confiar totalmente en Él. Dios quiere que tú te fortalezcas o que tomes fortaleza, fuerza de Él precisamente. Él nos envía estas dificultades para probar nuestra fe. Pero Él sigue estando, hermanos, en control total y absoluto de toda la prueba. Él sigue estando en control. Dios no pierde el control. Dios sigue controlando esa prueba, esa dificultad. Dios la sigue controlando. Porque es para probar tu fe, tu dependencia a Él, tu confianza a Él. Es para fortalecerte. Es para que caigas totalmente rendido a los pies del Señor. Dios sigue controlando esa dificultad, esa prueba. Y es para probar tu fe. El apóstol Pablo habla ya en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, un versículo muy conocido, inclusive nos los hemos ya memorizado. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación aquí se traduce como prueba o como adversidad. Entonces Pablo dice que no nos ha sobrevenido a nosotros como creyentes ninguna prueba, ninguna adversidad, dice que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados, ser probados, o que caigamos en esa adversidad más, dice, de lo que podáis resistir. No lo permitirá Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en control de la prueba, de la adversidad, de la dificultad. Dios sigue teniendo el control de ello. Y lo sigue diciendo Pablo, dice, sino quedará también, dice, juntamente, dice, con la tentación, entendamos, con la prueba, con la adversidad, Dios dará, dice también, la salida. Así como Dios da la prueba, la adversidad, da también la salida, dice. ¿Y lo hace para qué? Dice, para que podamos soportar. Es Dios mismo entonces quien está detrás de la prueba, detrás de la adversidad. Es Dios mismo quien te va a dar también la salida, el escape de esa prueba, de esa lucha, de esa adversidad. Dios mismo te estará rescatando, te estará sacando de esa prueba, de esa adversidad que Dios mismo puso para probar tu fe. Y Él dice para que puedas soportar. Qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Dios, en verdad, que así como da la prueba, la adversidad, también Él nos da la salida, también Él nos da la fortaleza, también Él nos da la victoria.
Y esa es la confianza, esa es la seguridad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Que podremos caer en pruebas, que podremos caer en adversidades, en dificultades, en luchas podremos caer, sí, pero hay un Dios que es fiel para con nosotros. Hay un Dios poderoso que así como permite que caigas en esa prueba, en esa adversidad, en esa dificultad, Él también, por su fidelidad, te saca, te da la salida, te fortalece. Aún en medio de tu debilidad, Dios te fortalece para que seas victorioso. Dios nos da exactamente lo que necesitamos, hermanos, según Él lo crea conveniente. Porque va a haber momentos en nuestra vida, tal vez como creyentes, en que digamos, Señor, es que esto yo no lo necesito. Señor, es que esto, ¿en qué me beneficia? En qué me conviene, Señor? Pero Dios nos da lo que necesitamos, según Él lo crea conveniente. Nos va a dar alegría, gozo, regocijo, pero también en algún momento de nuestra vida nos va a dar penas y vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero así como necesita de alegría, cada creyente también necesita de penas. No todo es alegría, pero tampoco no todo es pena. El Señor nos va a dar triunfos en nuestra vida, pero también nos va a dar dificultades necesarias en nuestra vida. Tanto el triunfo es necesario como la dificultad es necesario. Tanto la alegría es necesaria en nuestra vida como también las penas y el sufrimiento y el dolor es necesario. Y es Dios mismo quien nos da exactamente lo que nosotros necesitamos, no lo que tú creas que necesitas, sino lo que Él cree que es mejor y conveniente para tu vida y para mi vida. Recordemos al apóstol Pablo, viene a mi mente, allá cuando recibió ese aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que Él no se sublevara, para que Él no se enorgulleciera. Y Él dice que 3 veces había orado a Dios. Y podemos imaginarnos, hermanos, la oración del apóstol Pablo dirigida a Dios. 3 veces he orado a Dios, dice. Y Dios en esas 3 veces me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más debilidad hay en nosotros, más poder de Dios operará, actuará en nuestra vida. Por eso son necesarias las pruebas. Por eso son necesarias las dificultades. Por eso es necesario tanto tener alegrías como penas, tanto triunfos como dificultades. Es necesario, porque Dios sabe precisamente qué es lo que nosotros necesitamos, qué es conveniente para nosotros. Y Dios tiene un propósito en medio de cada una de estas dificultades, triunfos, alegrías y penas. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y Santiago dice, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra confianza, la prueba de vuestra fidelidad, ¿a quién? A Cristo, entendamos. Y Santiago está hablando, hermanos, de una prueba
de una prueba que es necesaria en nuestras vidas, la prueba de nuestra fe. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra fidelidad al Señor debe de ser probada para ver si es auténtica. Porque es por medio de la prueba como Dios purifica la fe del creyente. Es por medio de la prueba como Dios nos limpia más y más de nuestro pecado, de nuestra maldad. Es a través de las pruebas. Es a través de las dificultades. A través de las adversidades. Por eso Santiago dice, sepan ustedes, entiendan, comprendan que la prueba de vuestra fe es necesaria, porque produce algo, vamos a ver ahorita, pero es necesaria. El apóstol Pedro también habla de esa prueba que necesita cada uno de nosotros como creyentes de Jesucristo. Y dice en su primera carta, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice de la siguiente manera, dice que sois guardados por el poder de Dios, dice, mediante la fe. Dice que somos guardados. Dice, por el poder de Dios. Tú eres guardado, yo soy guardado. Y esto es mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación. Por eso eres guardado. Para que alcances la salvación. Dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos alegramos al saber que somos guardados por el poder de Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos alegramos al saber que hemos alcanzado la salvación de Dios mismo por gracia, por medio de la fe, dice Pablo también, no por lo bueno, no por nuestras obras? Y eso es motivo de alegría, de gozo, dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos nos alegramos al saber que somos salvos? ¿Cuántos nos alegramos verdaderamente al saber que ya no tenemos parte en esa muerte segunda? ¿Cuántos nos alegramos, hermanos, en verdad al saber que somos libres de esa condenación y muerte eterna? Eso debe de causar gozo y alegría en nuestra vida. Pero sigue diciendo Pedro, aunque ahora dice, por un poco de tiempo, y notemos, un poco, o un corto tiempo, o un tiempo muy corto. Si es necesario, ¿quién determina si es necesario? Dios es quien determina si es necesario. No son las circunstancias, no es tu pecado, aunque vimos ya que en parte, pero no siempre eso. No es Satanás, sino es Dios mismo quien determina si es necesario, dice, que tengas que ser afligido, dice, en diversas pruebas. Dice el versículo 7, para que sometida, dice, a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Esa fe dice que es mucho más preciosa que el oro todavía, mucho más valiosa que el oro. ¿Por qué razón es más valiosa que el oro, más preciosa que el oro? La fe, porque es un don de Dios, es algo que Dios te ha dado, es algo con lo cual Dios te capacitó para que tú respondieras a ese llamamiento de Él. Pero dice que esa prueba, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice.
tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Y esto nos habla, hermanos, de esa prueba que debe o la cual debe ser sometida a tu fe. Y así como el oro, dice, se purifica con fuego, así es necesario que tu prueba, que tu fe, perdón, y mi fe también sea probada por el fuego. Pero lo más importante, hermanos, es que al momento de ser probada tu fe y mi fe por medio de adversidades, por medio de dificultades, por medio del dolor, sea hallada, dice, alabando, glorificando y honrando a quién? A Jesucristo. El creyente, hermanos, aún en medio de la aflicción, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del dolor, glorifica, alaba y honra a Jesucristo. Y eso habla de esta fe, que es probada. Pero nuestra fe, hermanos, tenemos esa seguridad, esa confianza de que aunque sea probada de esta manera, siempre nuestra fe estará alabando, glorificando y honrando el nombre de Jesucristo. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce, dice, consigue, logra, elabora completamente. Así se traduce la palabra producir. Y de manera continua está produciendo, está consiguiendo, está logrando, está elaborando de manera continua. ¿Qué cosa? Paciencia, dice. Y la palabra paciencia se traduce como aguante, alegre, como constancia, pero también como perseverancia. Entonces, esa prueba de tu fe va a producir paciencia, va a producir constancia, va a producir perseverancia. El cristiano aguanta, el cristiano persevera. Oigan, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, el creyente verdadero persevera, aguanta, soporta. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el cristiano permanece confiando. El cristiano permanece fortaleciéndose en su Señor. El cristiano permanece poniendo sus ojos en quién, en Cristo Jesús. Porque es Cristo Jesús precisamente el autor de esa fe. Porque es Cristo Jesús el perfeccionador o el consumador de la fe que habita, que está en nosotros. Por eso nosotros, hermanos, debemos de poner nuestra mirada en Jesús, nuestra confianza, nuestra seguridad en Jesús. Y aún en medio, hermanos, de la situación o adversidad que nos toque pasar, pon tu mirada, pon tu confianza en quien, en Jesús. Aguanta la lucha, aguanta la prueba alegremente, alabando, glorificando, honrando el nombre de nuestro Dios. Aguanta la prueba.
perseverando, siendo constante tu alabanza al Señor, poniendo tus ojos siempre en Jesús. Pablo dice allá en Romanos, capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, dice. Nos llenamos de gozo, de alegría en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en el momento de la prueba, de la lucha, o cuántos de nosotros que hemos pasado por momentos difíciles de prueba, nos hemos gloriado de esa situación, de ese momento? Nos hemos gozado, hemos glorificado, hemos exaltado, hemos alabado el nombre de nuestro Dios, aún en medio de esa tribulación. Pablo dice, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. Y la paciencia, dice, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como creyentes de Jesucristo, entonces, hermanos, nosotros debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos en medio de las tribulaciones. Y aunque sea difícil la prueba, aunque nos cueste, aunque sea mucho el sufrimiento, el dolor, necesitamos alegrarnos, hermano. Necesitamos gozarnos. Necesitamos confiar más, fortalecernos más en nuestro Señor Jesucristo. Porque esa tribulación, dice Pablo, produce paciencia, dice. Es lo que produce. El cristiano confía en que de Dios vendrá su ayuda. El cristiano confía en que de Dios vendrá su auxilio, su fuerza, su consuelo en el periodo o en el momento de la prueba. Y ese, hermanos, es el sentir o debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de confiar plenamente, totalmente en quién, en nuestro Dios. Porque Él es quien te ayuda, Él es quien te auxilia, Él es quien te fortalece, Él es quien te consuela en medio de las dificultades, en medio del dolor, de la prueba, del sufrimiento. Dios es quien está a tu lado. El salmista nos dice, allá en el Salmo 46, versículo 1, dice, Dios es, ¿quién? Dios dice, Dios es nuestro amparo, entendamos nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. ¿Quién? Dios. Dios es tu refugio. Dios es tu fortaleza. Dios es tu auxilio en medio de las tribulaciones. Cuando tú estás siendo tribulado, cuando tu fe está sometida a prueba, o está siendo sometida a prueba, que es necesario, Dios mismo te va a dar la fortaleza. ¿Para qué? Para que salgas victorioso, para que salgas triunfante en medio de esa prueba.
Dios tu refugio. Dios es tu fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones, en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, en verdad, Dios es quien está a tu lado. Dice el versículo 2, por tanto, no temeremos, aunque los momentos de angustia sean muchos o fuertes, aunque los momentos de la prueba sea difícil, en verdad, dice, nosotros no temeremos. Aunque la tierra sea removida, dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, nosotros no temeremos. Aunque bramen y se turben sus aguas, dice, y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no temeremos. ¿Por qué razón? Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque Él nos fortalece, porque Él nos da de su gracia y de su bendición en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Creo que todos creemos eso. Y eso nos da fortaleza, hermanos. Eso nos da seguridad. Eso nos da también alegría y gozo. Y cuando caigamos, hermanos, en esos momentos de prueba, de dificultad, de adversidad, recordemos esto, que Dios es quien te fortalece, que Dios es quien ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y que esos momentos de lucha, de prueba, de adversidad, de dificultad, son momentos pequeños, son momentos pasajeros y que Dios está en control total y absoluto de cada uno de esos momentos de lucha, de prueba, de adversidad, de dificultad y de dolor. Dios está al control de todo ello. Dios te fortalece. Dios te da esas fuerzas cuando ya tú no tienes fuerzas para seguir. Dios te da la salida. Cuando tú ya no ves la salida, Dios te da la salida. ¿Para qué? Para que tú puedas soportar la prueba, la dificultad, la adversidad necesaria en tu vida para purificar tu fe, para purificar todo aquello que Dios debe de purificar simplemente. Todo aquello que no va de acuerdo a su voluntad necesita ser quitado, necesita ser purificado, necesita. Y es por medio de la dificultad. Es por medio del fuego que tú y yo somos purificados. Dice Santiago, versículo 4, mas tenga la paciencia, dice. La palabra paciencia se traduce como constancia, como perseverancia, recordemos. Dice, mas tenga la paciencia, su obra, su labor, su acción, su resultado, de una forma completa, dice, consumada, de una forma perfecta. Y por muy dura, hermano, que sea la prueba, el creyente debe de perseverar, debe de ser paciente para que la obra o el propósito que Dios haya comenzado en ti por medio de la prueba sea completa, dice, sea perfecta. Dios ha iniciado una obra en ti. Dios ha iniciado un propósito en tu vida. Oigan, y es a través de esa obra completa
Es a través de ser paciente, es a través de ser perseverante, aún en medio de la dificultad, de la adversidad. Tú debes de ser paciente, debes de perseverar para que Dios termine esa obra, porque la terminará, para que Dios termine o culmine ese propósito que ha iniciado en ti, porque lo hará aún a pesar de ti. David dice en el Salmo 138, versículo 8, Jehová dice, cumplirá su propósito en mí. Y notemos, dice que Jehová dice cumplirá. No dice que empezará y lo abandonará. No dice si tú quieres. Dice que Jehová cumplirá su propósito, dice, en mí. Jehová hará su obra completa, entendamos, en mí. Dios va a hacer su obra completa. Y esa obra completa, recordemos que tiene que ver con las pruebas, con las luchas, con las adversidades, con las dificultades, con el sufrimiento, con el dolor. Dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Aún a pesar de mí, aún a pesar de mi dolor, del sufrimiento, Dios cumplirá su propósito en mí. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, hermanos, clamemos a su misericordia, porque Él va a cumplir su propósito. Él va a hacer su obra completa en ti. Aún a pesar de ti, aún a pesar de que te duela, porque te va a doler, Dios va a cumplir su propósito en ti, en mí, en cada creyente. Por eso nosotros clamemos a su misericordia. Dice el salmista, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Digámosle, Señor, dame de esa misericordia tuya, Señor. De esa misericordia que es para siempre, dámela para que tú puedas cumplir tu propósito en mí, Señor. Sé misericordioso, Señor, para con mi vida. Y nosotros debemos de clamar siempre entonces a su misericordia. Y nosotros debemos de decirle, no desampares, Señor, la obra de tus manos, Señor. Porque habrá momentos en nuestra vida en los cuales vamos a sentir que Dios nos ha desamparado. Cuando te encuentres en luchas, en pruebas, en dificultades, en medio del dolor, del sufrimiento, de la agonía, tú vas a sentir que Dios te ha desamparado. Y es el momento de que clames a su misericordia. Es el momento que tú confíes más y más en Él. Es el momento que tú perseveres hasta el final, confiando siempre en Él. Porque Él va a cumplir, dice, su propósito en ti. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice. Y da el por qué, Santiago. Da el para qué. Dice, para que seáis, entendamos, cada creyente que se encuentra en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, para que seáis, dice, perfectos. Oigan, la obra completa de la paciencia, entendamos que incluye la prueba, la dificultad, hace que tú seas perfecto. La palabra perfecto se traduce como maduro, como pleno. Entonces, es la adversidad, es la prueba, la dificultad
la que forma tu carácter, es la que te hace un creyente, un cristiano maduro, pero debe de tener su obra completa la paciencia, dice. Es decir, para que tú llegues a esa madurez, a esa plenitud, necesitas, al igual que yo y todos los creyentes, pasar por la obra completa de la paciencia. Y la obra completa es la prueba, la dificultad, la adversidad. Por ahí tienes que pasar. ¿Cuántos somos maduros? ¿Cuántos somos creyentes plenos? Y si todavía eres inmaduro, necesitas más obra completa de la paciencia en tu vida para que madures, para que seas perfecto, para que seas pleno. La palabra perfecto no significa sin pecado, como muchos a veces creemos que significa. Porque Santiago dice en el capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, dice. Notemos, dice todos. Y dice ofendemos, incluyéndose él mismo. Como pastor, en esos momentos de la iglesia de Jerusalén, como líder, como un cimiento fuerte, como una columna de la iglesia, del templo de Jerusalén, dice, todos ofendemos, dice. Y no nada más una vez, dice, todos ofendemos muchas veces, todos. Dice, si alguno no ofende, dice, en palabra, este es varón perfecto. Este es un varón que ha alcanzado la madurez. Capaz, dice, también de refrenar, entendamos, de controlar, dice, todo el cuerpo. Pero es a través, hermanos, de esa obra completa de la paciencia, como nosotros experimentamos esa madurez en nuestra vida. Es por medio de esa obra. No hay otra forma, no hay otra manera de alcanzar madurez, solamente siendo sometida a prueba tu fe, tu confianza, tu fidelidad al Señor. No es de otra manera, solamente de eso. Pablo dice también allá en Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, dice, todos los que somos perfectos, todos los que hemos alcanzado esa madurez, dice, esto mismo sintamos. Todos aquellos que ya hemos alcanzado esa madurez, dice Pablo, debemos de sentir esto mismo que él sentía. ¿Y qué es lo que él sentía? Dice que él mismo sentía a no haberlo alcanzado todo ya, pero que una cosa hacía, él olvidaba, dice, lo que quedaba atrás y él se extendía hacia adelante.
¿Hacia dónde se extendía? Hacia la meta. Entendamos que es Cristo. ¿Hacia dónde se extendía Él? Al premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y cada uno de nosotros como creyentes perfectos, como creyentes que hemos alcanzado esa madurez, es lo que hacemos, hermanos. Nos extendemos hacia adelante, hacia la meta. Ya no miramos atrás, sino miramos hacia adelante, hacia la meta que es Cristo Jesús. Ya no miramos hacia atrás, sino que vemos hacia el premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros como creyentes perfectos, como creyentes maduros, que hemos alcanzado esa madurez. Esto mismo sintamos, dice. Cuán importante, hermanos, es llegar a esa madurez. Cuán importante es ser ya a esas alturas cristianos maduros. Pero esa madurez, repito, es en base o por medio del proceso de esa obra completa de la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos, y no nada más perfectos, maduros, sino cabales, completos. Cuando la paciencia tiene su obra completa en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, nos hace creyentes maduros, nos hace creyentes completos. Dije Santiago, sin que os falte cosa alguna. Y podemos preguntarnos, ¿cuáles son esas cosas? Y sin duda alguna, esas cosas que no debe de faltar en nosotros es la confianza y seguridad en que Dios está obrando, siempre lo mejor para tu vida. Y aún en medio de la adversidad, de la prueba, de la lucha que viene de Dios, Dios está obrando lo mejor para tu vida y para mi vida. Pero recordemos que Él está en control de cada momento de esa prueba, de esa lucha, de esa adversidad. Cuán necesario, hermanos, es que esa obra completa de la paciencia sea una realidad en nuestra vida. Cuán necesario, hermanos, es experimentar esa madurez, ser cristianos maduros y completos. Porque al ser maduros y completos, dice, no os hará falta cosa alguna. Tu confianza, tu seguridad estará siempre en Dios. Y aunque estés en la situación que estés, aunque sufras, aunque padezcas, tu confianza y tu seguridad siempre estará en Dios. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, en el momento más difícil, en el momento más adverso que traiga la prueba, confiemos y recordemos que Dios está con nosotros. Confiemos y recordemos que es lo mejor para nosotros, porque Dios sabe qué es lo mejor y qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Recordemos que es con un propósito, que es con una finalidad, para que seas un creyente maduro, un creyente que confía total y absolutamente en su Señor. Quiera Dios, hermanos, que un día alcancemos esa madurez, esa fortaleza que viene de Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.